Nacional TV Perú presenta Sonrisa TV, Salud Oral, Diagnóstico, Casos Clínicos, Innovación, Entrevistas, con la conducción del doctor Marco Mendoza. Sonrisa TV, a través de Nacional TV Perú. Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Sonrisa TV, un programa que velará por su correcta salud oral a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos y llegamos a más de 100 ciudades a nivel nacional por las diferentes operadoras del servicio de cable. Soy el doctor Marco Mendoza y estará a cargo de la conducción de este programa. El día de hoy tenemos dos temas importantes a tratar. El primero es la primera visita odontológica de un niño y para ello contaremos con la presencia del doctor Mario Elías Podestá, destacado especialista en odontopediatría. Y en un segundo tema trataremos lo que es clareamiento dental, mitos y verdades, a cargo del doctor Marcos Cueva Cueto, especialista en láser terapia y clareamiento dental. Pausa comercial y volvemos. Este programa es auspiciado por FACOP, FIAS,
Tal como lo habíamos anunciado, se encuentra en nuestro set el doctor Mario Elías Podestá, especialista en odontopediatría. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Marquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Gracias por la invitación. Gracias a ti por invitarme. Un gusto. Mario, cuéntanos, ¿cuándo debe realizarse la primera visita odontológica de un niño y cuál es su importancia en la prevención de enfermedades bucales? Si hablamos del año 2026 en el que estamos, ya es considerado a nivel mundial que la primera visita odontológica se debe dar alrededor de la salida del primer diente. Y este primer diente erupciona alrededor de los 6 meses de edad. En centros hospitalarios que tienen atención especializada en odontopediatría, podría decirse que el odontopediatra debería ver al niño nacido en el hospital desde el nacimiento. Entonces, creo que eso es importantísimo. El niño no debería pasar del año sin una primera consulta odontológica, porque esto cimenta la idea de que la salud bucal es muy importante y se dan los primeros conceptos para la madre y que la madre pueda cumplir papeles preventivos con realmente herramientas muy baratas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una gasa para limpiar la boca y que la madre reconozca los rodetes de su hijo, que rodetes se llaman cuando la boquita todavía no tiene dientes, y que pueda acostumbrarse a eso y que el bebé se acostumbre a ello. Y después introducir un cepillo dental para bebés muy chiquititos, con un cabezal muy pequeño, rápidamente desde la salida de su primer diente. Interesante. ¿Y qué medidas pueden adoptar los padres para evitar la aparición de caries en niños menores de 3 años? Se considera actualmente que se debería usar básicamente pastas dentales que tengan flúor. Y este flúor debe estar en cantidades de 1100 partes por millón, cuando el niño es pequeñito. ¿Y cuál es el tema interesante acá? Que estos cepillitos que llevan pasta deberían llevar solamente un arrocito de pasta, el tamaño de un arroz, mientras el niño tiene desde el primer diente hasta los 3 años. Cuando pasan los 3 años, ya el niño debería tener una lentejita o una alverjita. Porque parece mentira, el flúor es un elemento en cantidades grandes, es tóxico. No hay toxicidad por pastas dentales, pero no es conveniente que el niño pueda tragar. Entonces, cuando tiene demasiada pasta, podría tragar esa cantidad de flúor. El cepillado dental se debe realizar 2 veces por día, ¿no? Cuando el niño es muy chiquitito. Cuando ya tiene 3 comidas diarias, entonces debería limpiarse 3 veces por día. Es importantísimo y es la mejor medida preventiva. Me gustaría decirte algo. El mejor cepillo dental es un cepillo que tenga cerdas micro redondeadas, ¿de acuerdo? Eso significa que de forma industrial se redondea la punta de la fibra para que no cause daño. Eso no significa que las madres o las familias que no tienen acceso a estos cepillos, que son los más caros del mercado, compren algún otro que esté a su alcance. Cepillo dental nunca daña. Ok. ¿Y qué pasaría si uno de los niños traga flúor constantemente, por decir cada vez al principio, ¿no? Y lo que pasa es que puede darse una intoxicación por flúor, y la intoxicación por flúor, lo más simple que puede presentar es diarreas y vómitos. Entonces, eso es de lo más simple. Yo te decía que no hay registros de toxicidad y muerte y letalidad, pero que se produzca toxicidad sí. La otra cosa es que en estas cantidades de 1100 a 1500 partes por millón se ha visto producción de fluorosis. ¿Qué cosa es la fluorosis? Es una enfermedad por excesivo flúor dentro del esmalte dental, pero en el momento de la constitución del esmalte. Quiere decir que si el esmalte ya está constituido, un paciente no va a tener fluorosis por lavarse con mucha pasta. Pero si está constituyéndose los dientes, el tragar flúor sí hace que pudiera tener en el futuro una fluorosis. Interesante, porque aparte que estás hablando del flúor, sería bueno complementar para los que nos están escuchando cuál es el papel del flúor en la prevención de la caries dental, ¿no? Y sobre todo en niños, y de alguna manera, ¿cuáles son las formas más recomendables para administrarlo? Perfecto. El flúor tiene 2 maneras, ¿no? La primera es intervenir directamente sobre la estructura más externa de los dientes.
Quiere decir que cuando la estructura externa del diente se va desmineralizando, pierde minerales, en ese momento el flúor se mezcla con los calcios que quedaron de esa desmineralización y se integra como un fluoruro de calcio. Eso significa que ese fluoruro de calcio se integra en la patita del esmalte y hace un esmalte más duro. Entonces, cuando vemos esas figuritas que sale el esmalte con un caparazón, ¿no? Lo que nos están diciendo es que el flúor funciona como un caparazón y que no deja que los ácidos de las bacterias penetren. Esa es una. Y la otra es un excelente antibacteriano. Las bacterias de la boca son bacterias cariogénicas y estas bacterias producen ácidos. En el momento de metabolizar los hidratos de carbono, que es lo que comemos nosotros, ¿no? Los hidratos de carbono, llámese azúcar, pan, en el momento del metabolismo se producen los ácidos. En un momento de producción de ácido, ¿no? Actúa el flúor y paraliza esa producción de ácido. Entonces tiene dos mecanismos. Ok, de alguna manera ¿ya neutralizarlo o solamente lo paraliza nada más? Lo paraliza. Solo lo paraliza, no lo lleva... No elimina las bacterias, pero sí paraliza la acción metabólica. Sí, y un tema importante también es el tema de la ingesta, ¿no? ¿Cómo, en tu experiencia, ¿no?, que podrías transmitir a los que están escuchando, cómo influye la alimentación, ¿no?, y los hábitos de higiene bucal en el desarrollo de una dentición sana durante la infancia? De esto hemos conversado muchísimo con mucha gente y tenemos el convencimiento, te lo digo para el año 2026, de que si no hay azúcar, si no hay ingesta de azúcar y hay un hábito de limpieza bucal, no hay caries. O sea, esto no es magia, no es un invento, esto es ciencia pura. Quiere decir que si no hay azúcares, no hay el sustrato para que las bacterias se multipliquen y produzcan ácido. Y si así todo, ¿no?, se produjera esta película que se forma alrededor de los dientes por los alimentos, y yo utilizo una pasta dental y un cepillo es más importante que pasta. Entonces, si remuevo esa película, no hay caries. Entonces, el mejor aliado para no tener caries se llama cepillo dental, ¿no? Y adicionalmente la pasta dental, que es un vehículo muy bueno, el flúor, ¿no? Pero en una familia, por ejemplo, nosotros somos muy adictos al Inca Kola en el Perú. La Inca Kola es la bebida de sabor nacional, es una cosa maravillosa. Sin embargo, a mí me llegan mamás que me dicen, doctor, mi hijo es adicto al Inca Kola. Entonces, cuando le pregunto, ¿y por qué es adicto? ¿Quién lo volvió? Es que cuando almorzamos le damos. Pero ustedes lo volvieron adicto. Entonces, los niños no deberían comer azúcares hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Hasta los 2 años, y es una recomendación de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos. Y aprovechando que nos están viendo algunas madres, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando estamos en una situación en la cual ya el niño ya tiene los focos de caries, sobre todo en el cuello, ¿no?, de las piezas dentales, ¿no? ¿Tú qué recomiendas ahí? Tú has dado con un tema interesante. ¿Por qué? Porque el cuello de los dientes de leche, el cuello sobre todo de los dientes anteriores, es el que primero se afecta con la caries de la infancia temprana, ¿no? Entonces, esa caries de la primera infancia o de la infancia temprana es una caries que se localiza a nivel de cuello y va prácticamente comiéndose todo el diente. En ese momento se necesita una paralización, pero una paralización drástica. Entonces la madre tiene que salir del consultorio con la idea de que su hijo no come azúcar desde ese día y que comienza un cepillado como se lo enseñamos en el consultorio dental. Más importante es enseñarle a una madre y a un bebé o un niño cepillado dental que curarle las caries. Yo puedo pasarme la vida curando caries, pero no logro un cambio significativo en la población. Pero si enseño a cepillar los dientes, está todo hecho y hay un éxito tremendo. El hábito y la conducta preventiva. Totalmente. Hábito, conducta preventiva, cero caries. Generación cero caries. Perfecto, Mario. ¿Alguna recomendación final ya para concluir con este bloque? Bueno, me parece que la recomendación podría ser que vigilemos la erupción de los dientes, ¿no? Ok. La erupción de los dientes, porque los dientes tienen un orden y una cronología. Entonces, los dientes tienen que salir en un orden, ¿no? Entonces, y eso lo encontramos en tablitas
que nos dicen más o menos los dos dientecitos de abajo salen primero, los dos de arriba salen después, los de abajo a los 6 meses, los de arriba a los 8, y eso hace que se genere una buena oclusión. Ok. Y en tu experiencia, ¿no? Como tú hablas de la secuencia de erupción, básicamente es importante, si bien es cierto, todas las piezas son importantísimas. ¿Tú consideras que hay que darle un mayor cuidado a una pieza que a otra? Por ejemplo, al sector posterior que al sector anterior, cuidar la primera molar, por ejemplo. Sí, es importante. Pero no porque sea una prioritaria, sino porque la que está atrás tiene mayores problemas que la que está adelante, ¿no? La que está adelante se limpia más fácil. Si no, tú te puedes dar cuenta que la gente que no sabe una técnica de cepillado, lo que hace es agarrar el cepillo y limpiarse los dientes de adelante, ¿de acuerdo? Y listo, escupe y cree que ya está limpio. Entonces hay que enseñarle a limpiar los dientes de atrás. Los dientes de atrás tienen mucha más carga microbiológica, porque están muy atrás y no son tocados por el cepillo de una manera adecuada. Los de adelante es mucho más fácil. Pero todas las piezas son fundamentales, todas. No debemos perder piezas, porque el hecho de perder piezas dentarias significa que una de las funciones importantísimas de los dientes, que es de los dientes temporales, que es cuidar el espacio para los permanentes, se estaría perdiendo y tendríamos que recurrir muy rápido a, de repente, aparatos ortodónticos para sustituirlo. Para recuperar el espacio que se está perdiendo, ¿no? Para mantenerlo y recuperarlo, ¿no? Según sea el caso. Y dentro de toda esta parte que tú estás mencionando, hay algo que siempre me llamaba mucho la atención en tus libros, ¿no? El famoso ciclo, ¿sí? El relojito. Sí. ¿Sí? ¿Puedes contarnos un poquito el relojito? Muchas gracias, sí. Bueno, el relojito es un relojito, yo soy básicamente un educador, ¿no? Entonces, yo soy básicamente un educador y lo que hice en una oportunidad para llegar un poco mejor a mis alumnos y que entendieran cómo era que se producían los niveles de acidez en boca, creé un reloj donde colocaba en diferentes puntos las horas en que el niño se alimentaba y ponía en la parte de afuera, perdón, en la parte de adentro, las horas en que el niño se cepillaba. Y luego sumábamos las horas de boca sucia y lo comparábamos con las horas de boca limpia. Entonces, cuando había, si se me ha entendido, vamos a entender que al final, las 24 horas del día, el niño va a pasar una cantidad, ¿no? De repente 16 con la boca sucia y 8 con la boca limpia. Entonces nosotros regulábamos ese horario y lo poníamos en el reloj a fin de que la madre lo pusiera en el refrigerador, así como se ponen las propagandas de la pollería o lo que fuera, o la pizza, ahí los imantados, para que ella pudiera ver en qué momento tenía que limpiarle la boca. Entonces el reloj básicamente es así, ¿no? Entonces nos ha funcionado muy bien porque si tú le cambias esos hábitos y el niño que vino a tu consultorio, que vino con 16 o 18 horas de boca sucia, ¿no? Por día, a los 4 o 5 días después de la implantación de tu reloj o de tus nuevos hábitos, el niño pasa solamente 5 horas con la boca sucia, no hay tiempo para la producción de ácidos y la generación de gases. Sí, y un mensaje final para las personas que están de repente por alguna u otro motivo lejos en ciertos poblados y suelen usar la ceniza o suelen usar el bicarbonato. ¿Qué piensas tú sobre ello? Todo es válido. Todo es válido. Todo es válido porque es un tema cultural. En el Perú, es un país, no sé si será el país más rico culturalmente del mundo, pero hay gente que utiliza una serie de cosas por una cuestión ancestral y a veces los occidentales venimos y les cambiamos la costumbre, ¿no? Y es una cosa que no funciona, ¿no? Quien lo puede hacer, con lo que lo puede hacer, siempre y cuando no haga daño. O sea, la idea sería con qué. Utilizan bicarbonato, ceniza, una serie de cosas, sal también utilizan, ¿no? Yo no lo dejaría atrás porque me parece que en sitios donde no hay acceso al cepillo, a la pasta y a otros hábitos, eso ayuda. Excelente información para todos ustedes. Gracias, Mario, por compartirnos. Estuvimos con el doctor Mario Elías Podestá, especialista en odontopediatría y docente universitario. A continuación, vamos a una breve pausa comercial y enseguida estamos con nuestro próximo invitado, que va a tratar el tema clareamiento dental, mitos y verdades. Este programa es auspiciado por FACO, FIAS.
en uno de los mayores polos de la odontología mundial, donde el conocimiento, la ciencia y la innovación se unen. Existe una institución preparada para formar profesionales sin fronteras y en la área odontológica. La FIASPI, Facultad Iberoamericana de Sao Paulo, ubicada en Bauru, la capital mundial de la odontología, es mucho más que una facultad. Es un centro de excelencia, intercambio internacional y formación de alto nivel. Aquí, la enseñanza trasciende los límites geográficos. Actualmente, atendemos de manera exclusiva a estudiantes de Perú, Venezuela, Bolivia, quienes comparten experiencias, culturas y conocimientos, construyendo una formación verdaderamente global. La FIASP está especializada en programas de posgrado y especialización en odontología, con enfoque en la práctica real, el respaldo científico y una preparación completa para el mercado actual. Contamos con diversos cursos de especialización con reconocimiento internacional en áreas como armonización orofacial, implantología, endodoncia, periodoncia para implantólogos, reabilitación oral, dentística y ortodoncia. Nuestra infraestructura ha sido diseñada para quienes buscan una evolución constante. Clínicas modernas, totalmente equipadas, con atención a pacientes reales, donde la teoría se transforma en práctica todos los días. Y cuando se trata de profundización anatómica, la experiencia va más allá. En alianza con FACOP Hack, la FIASPI ofrece prácticas en cadáveres fresh frozen en un centro de anatomía dentro de la propia institución, proporcionando un nivel de aprendizaje que pocos lugares en el mundo ofrecen. Estudia em las clases climatizadas, cômodas e tecnológicas, criadas para favorecer a concentração, o intercâmbio de ideias e o crescimento profissional. Además, conta com a área de conveniência completa, que promove a integração, o networking e a vivência acadêmica. Acá em FIASP, formar especialistas é só parte do propósito. Formamos profissionais capazes de atuar em qualquer parte do mundo, com seguridade clínica, visão internacional e capacidade técnica. Então, não perda tempo, vem ser FIASP você também. Donde la odontología se conecta con el mundo. Dijeron que no podíamos y le respondimos en la cancha. Dijeron que no podíamos ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos. Y dijeron que no podíamos hacer historia. ¡Esta pinta bien para Perú! Pero la hicimos y ahora es tiempo de contar una nueva historia. Y como las mejores historias y partidos, no la jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia. Vitel, tecnología para todos. Tal como lo habíamos anunciado, ahora se encuentra en nuestro set el doctor Marcos Cueva Cueto, especialista en laseterapia y clareamiento dental, con quien vamos a hablar sobre clareamiento dental, mitos y verdades. Marcos, cuéntanos. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿no?, haber recibido la invitación para poder departir de estos temas que siempre causan interés en el público general también. Gracias a ti, Marco. Hemos escogido un tema súper importante porque, como tú bien sabrás, el clareamiento dental es un tratamiento que viene dándose bastante tiempo, ¿no? Conocido como blanqueamiento dental, que no es la definición correcta, ¿no? Entonces, en el transcurso de este tiempo que ha pasado, hemos visto una serie de cosas, de materiales, de técnicas, de un poco de tecnología, pero tú que eres de alguna manera vamos a decir, una persona, un líder de opinión en ese aspecto, me gustaría que nos aclares un poco el tema de, por ejemplo, ¿cuándo uno debe empezar a hacerse un clareamiento dental? ¿Cuándo debe iniciar? ¿En qué edad? ¿A partir de qué edad uno puede blanquearse los dientes? Clarearse los dientes. Correcto, esa es una pregunta frecuente, ¿no? Ya que, digamos, hay campañas que los colegas también hacen para realizar el tratamiento a diferentes grupos de edad. Y yo primero te explicaría que el proceso en sí
¿En qué consiste? En que usamos agentes de aclaramiento que podemos obtener en cualquier tienda comercial y estos se colocan sobre los dientes, penetran en la dentina, atraviesan el esmalte, llegan a la dentina y quiebran los pigmentos, causando siempre una reacción inflamatoria pulpar. Entonces, ese mecanismo de acción que tiene el producto causa una quiebra de los pigmentos, dicho técnicamente, una desnaturalización de la estructura proteica de estos pigmentos. Y para hacer claro para el público televidente, ¿qué cosa quiere decir desnaturalizar? Quebrar, romper, degradar, ¿no?, la estructura proteica. Y si tú tienes un niño que tiene 7, 8 años, no puedes hacerle aclaramiento dental porque él está en pleno desarrollo, está formando proteínas, ¿no?, está apexificando el diente. Entonces, pero doctor, 15, 16 años, lo que pasa es que si nosotros seguimos el cuadro de elusión dentaria, a los 18 años ya se han cerrado correctamente los ápices. Y hay algunos que quieren hacerlo a los 17, a los 16. ¿Podría ser? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el tratamiento de aclaramiento dental, ¿qué dientes escojo? El incisivo central, el incisivo lateral, el canino, y en algunos casos primera hasta segunda premolar, pero no blanqueo molares. Entonces, 10, 11, 12 años ya cerraron central, lateral y canino. Podría yo de repente retroceder hasta los 15, 16, pero menos de esa edad ya no, porque, reitero, todos los agentes de aclaramiento que están en el mercado hacen una desnaturalización de la proteína, ¿no? Y pueden también dañar a un diente que tiene proteínas en formación. Entonces, ¿tú recomiendas que a partir de los 18 años? Podría ser, y si quieres retroceder 16, 17, tomarías una periapical, ni siquiera una panorámica, para ver en qué estado se encuentra el ápice y decidir si blanqueas ese primero o segundo premolar. Pero más allá ya no. Y un poco, disculpa que sea incisivo en esta parte, si una persona se hace el tratamiento a los 16 años, ¿cuál es el efecto negativo que se produciría? Porque no, en relación a lo que estamos hablando, no había el cierre apical. Si fuera a hacérselo a una persona de 16 años, yo seguro trabajaría el incisivo central, lateral y canino. El primero o segundo premolar tomaría una radiografía para verificar en qué estado de apexificación se encuentra ese ápice y en base a eso decidiría si se lo hago o no lo hago. Porque si lo hago, puedo dañar y puedo interferir con esa formación. Entonces va a tener problemas después. Básicamente el daño sería interferir el cierre apical. Exactamente. Ok, exactamente. Y otra cosa súper importante es, hacen siempre el símil, ¿no? Una vez que inicias a blanquearte los dientes, es como cuando inicias a teñirte el cabello, ¿no? Correcto, ¿no? Hay el símil. ¿Puedes contarnos un poco de eso, por favor? Claro, es que la persona que se tiñe el cabello, como quien dice, es esclava, ¿no? ¿Por qué? Porque hay inclusive, vamos a hablar de artistas de la televisión, Shakira, cuando la conocimos en sus inicios era de cabello totalmente negro y ahora su cabello es totalmente rubio, entonces ella debe estarse haciendo ese procedimiento de repente cada 15, 20, ¿no? Menos de un mes. ¿Y qué pasa? De que el mecanismo de acción por el cual los tintes producen el efecto es el mismo por el cual, ¿no?, también aclaramos los dientes. Entonces va a pasar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que no te dice ninguna casa comercial? Que yo voy a ser sincero, ¿no? Porque inclusive yo he formulado mi propio producto de aclaramiento y conozco este concepto, de que el efecto que tú tienes con estos productos no es para siempre. El efecto solo es momentáneo, igual que el tinte de cabello, porque tú lo haces y ya te haces consumidor de esta sustancia debido a una razón muy específica. Ocurre lo siguiente, ¿no? Cuando tú primero haces un tratamiento, hay una agresión al diente. La pulpa tiene una respuesta inflamatoria y hay una sensibilidad normal que se produce posterior al tratamiento. Para eso, inclusive, nosotros tenemos protocolos de seguridad para evitar la sensibilidad y también, aparte de que damos una medicación antiinflamatoria, tenemos tecnología. Podemos usar luz, específicamente un láser. Entonces, hablando pues de este tema, la pulpa, cuando tú la agredes en una primera instancia, tiene un hiperemio. Pero si tú la sigues agrediendo constantemente, ya va a venir primero, ¿no?, la pulpitis, que puede ser reversible, pero después irreversible, hasta llegar a la necrosis y finalmente a agonía y muerte pulpar. Entonces, lo que nadie te dice del aclaramiento es lo siguiente, de que cuando la pulpa tú la estás agrediendo escalonadamente, te forma dentina de protección. ¿Y cómo es esa dentina de protección? Marrón, oscuro, o sea, es más oscura que la original. Es por eso que los resultados de aclaramiento dental nunca son definitivos, igual que el tinte de cabello. O sea, una vez que comenzaste a consumir, ya tienes que seguir consumiendo para cada cierto tiempo estar evitando, ¿no?, estos pigmentos, quebrándolos, degradándolos, porque eres consumidor de la sustancia, ¿no? Es lo que pasa con el tinte de cabello, solo que
el tinte de cabello es más frecuente, un blanqueamiento lo hacemos una vez al año. Entonces, no, la frecuencia en el blanqueamiento es menor. La del tinte de cabello es mucho mayor, ¿no? Ya, entonces tú dices, lo recomendable es blanquearse los dientes, ¿cuántas veces al año? Una vez al año, o sea, una vez al año. Pasados los 6 meses, hay pacientes que vienen cada 6 meses. ¿Y se hace un retoque, se puede hacer un retoque de cada 6 meses o no? ¿Cuál es el procedimiento que yo sigo? Yo puedo hacer un tratamiento de consulta con una peróxido para consulta de alta concentración y al día siguiente puedo mandar al paciente a usar férulas por una semana. Si todavía no he llegado al resultado que deseo, puedo hacerle una segunda cita en el consultorio. Aumento una semana más de tratamiento y puedo llegar inclusive hasta una tercera cita. Normalmente los pacientes jóvenes responden rápido y no necesitan una tercera cita. ¿Quién necesita una tercera cita? Una persona de 50, 60 años. ¿Por qué? Porque con la edad existen trastornos regresivos tipo atrición, abrasión, erosión. Los túbulos disminuyen en tamaño, se desorganizan y entonces los productos ya no penetran tan fácilmente. Y te demoras, pero también puedes obtener un buen resultado. Un buen resultado de una persona mayor necesita hasta 3 citas. En cambio, una persona joven entre 1 y 2 ya salió. Y es importante, ya uno por criterio, saber hasta dónde va con cada paciente. Hay pacientes que ya no es necesario, ¿para qué desnaturalizar más su proteína? Entonces, no, hay pacientes que todavía precisan, entonces le sigues dando el procedimiento. Y eso va a depender mucho, pues, ¿no?, del criterio del profesional. Y mira, y un tema importante, ¿cuáles son los grandes mitos que tú has escuchado en relación al aclaramiento dental? ¿Podrías contarnos, por ejemplo? Bueno, el tema de que si el aclaramiento es láser o no, porque hemos vendido blanqueamiento láser durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, la luz la estamos utilizando en odontología desde los años 60 y comenzamos a usarla para polimerizar resinas, ¿no? Y comenzamos con pistolas ultravioleta, inclusive, no con láser. Pasaron a las pistolas halógenas, arco en plasma, para llegar a los LED y últimamente, ¿no?, están masificándose las tecnologías láser. Y en el aclaramiento dental hay que ser sinceros en lo siguiente. El que realiza el tratamiento es el producto, no la luz. La luz actúa como un catalizador de la reacción química. Es decir, yo coloco el gel y ya expliqué que por una reacción química de oxidación, reducción, penetra, llega a la pulpa, quiebra pigmentos y da respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cuál es la idea de colocarle la luz? Acelerar el proceso. Y acá yo veo mucha difusión en redes sociales e internet que está sesgada. Hay 2 posiciones. Una en la que sale un colega a decir, he descubierto que la luz no hace nada, y yo trato de hacer aclaramiento sin luz. Entonces, la luz sí hace, les voy a explicar por qué. Y hay otros que dicen, para que yo no tener problemas en el tratamiento, han usado o han adquirido, ¿no?, para poder hacer el tratamiento, una luz fría. Habría que preguntarle cuál es la luz fría y cuál es la luz tibia. O sea, la luz no es ni fría, ni tibia, ni caliente. No le va ese adjetivo a la luz. O sea, mi auto no puede estar contento ni triste. Y la luz tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están confundiendo la luz con calor. Pero doctor, yo estoy echado en la playa y siento calor. No. Del sol solo viene luz. Lo que pasa es que hay una ley de conservación de energía, y esto lo aprendimos en kindergarten, en el colegio. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía luminosa que llega del sol, tus células las absorben y transforman esa luz en vitamina D, porque hay, ¿no?, una posibilidad de hacerlo a través de la catalización, de la aceleración por esa luz ultravioleta, ¿no?, que está llegando del sol. En el aclaramiento colocamos la luz sobre el producto, para que el producto supuestamente acelere la reacción. Pero ¿cómo lo va a hacer? Se los voy a explicar bien sencillo, ¿no? El producto tiene un nivel de acidez para penetrar, y acá es importante hablar de un concepto del pH, ¿no? El pH que puede ser o muy ácido o muy alcalino. Entonces, ¿qué pasa? De que les doy un ejemplo de la consulta diaria. El ácido fosfórico lo usa cualquier dentista para hacer obturaciones en la consulta y su pH es de 1. Entonces lo colocamos 15 y 20 segundos y hay dolor posoperatorio. Pero un blanqueamiento dura hasta 40 minutos. Entonces, ¿qué pasa? De que si tú tienes un pH de 1, no. Y lo que pasa, no, en las casas comerciales que nos venden los productos dicen que están en un pH neutro, cosa que no llega a ser verdad. Lo que pasa es que el peróxido siempre es ácido, pero el agente espesante que te venden para trabajar en la consulta en el momento es alcalino. Tú lo combinas y entonces, ¿no?,
como que restas la fuerza de la acidez para que lo entienda el público, ¿no?, televidente. Entonces ya no es tan ácido como al inicio y por eso lo puedes colocar un tiempo. Pero cuando tú aplicas luz, ¿qué va a pasar? Hay una relación directa con la acidez. ¿Cuál es? De que va a ser más ácido. Entonces, el colega que te dice que he descubierto que la luz no hace nada y es solo marketing, no. La luz sí es absorbida por el producto y acelera su acidez y acelera la reacción y se está produciendo una aceleración. Pero el colega que piensa que la luz es fría, la va a aplicar de repente los 45 minutos o una hora. ¿Y qué va a pasar? Que también produce calor excesivo y el producto va a tener acidez excesiva y va a haber más deshidratación, más descalcificación, más inflamación y consecuentemente más dolor. Por eso es que si usas luz mucho tiempo en este tratamiento, el efecto va a ser contraproducente. Deshidrata, descalcifica, desmineraliza, pierde elemento mineral y sobre todo se inflama más la pulpa. Sí. Porque inclusive hay una temperatura que no debemos pasar, está en la bibliografía y es 5.5 grados centígrados. Si yo tengo 37 grados, bueno, 5.5 más serían 42. Un paciente con fiebre de 42 puede morir. Las pulpas, ¿no?, con temperaturas muy altas durante un tratamiento de aclaramiento dental, se pueden morir. Entonces no hay que excedernos en el uso de luz. Pero esa luz sí va a servir ¿para qué? Para dar efecto analgésico, antiinflamatorio y bioestimulador. ¿Por qué? Porque las células vivas tienen la capacidad de absorber luz y ayudarse para recuperarse. Es decir, generan efecto analgésico, generan efecto antiinflamatorio y es más, uno muy importante hoy en día que es el de la fotobiomodulación celular. ¿Qué quiere decir este concepto? Que el diente se va a recuperar más rápido de un procedimiento y en general en la odontología puedo tener una parestesia y puedo ayudar a la recuperación. Puedo tener una analogía de trigémino, una disfunción de ATM, es decir, en todos los casos uso luz con ese objetivo. Sí. Marcos, y un poco nuevamente para esclarecer algunas cosas que por ahí se vienen comentando. Dice, me hice aclaramiento dental y se daña mi estructura dental. ¿Se daña la estructura dental? Un segundo mito. Y entonces, ¿qué ocurre? De que ya dijimos de que los productos hacen una descalcificación, pero transitoria. Cuando el paciente cierra la boca, hay un primer aliado natural que tenemos. ¿Cuál es? La saliva. La saliva es el remineralizador, para no decir tamponador, que es un término técnico. El que le devuelve el calcio a las dientes. Es más, su capacidad tampón comienza cuando el pH está cayendo. Recordemos que el pH viene del neutro, que es el 7, y va yendo hasta el 1, que es el máximo. ¿Y qué pasa? 7, 6, 5.5, ahí la saliva que dice alerta, peligro, el diente se está descalcificando peligrosamente y no solo por aclaramiento, porque tomaste Coca-Cola, porque tomaste un jugo de naranja, o sea, porque dentro de la alimentación que tenemos existen elementos ácidos como también elementos alcalinos. ¿Qué es ácido? Justamente mi predecesor, ¿no?, hablaba pues de que los alimentos ácidos descalcifican, ¿no?, y desmineralizan al diente. Entonces, todo lo ácido va en detrimento. Y una dieta balanceada debe siempre tener elementos alcalinos para poder contrarrestar el efecto de acidez. Entonces, si nosotros tenemos o estamos suponiendo de que este tratamiento va a dañar el diente en su estructura, no, porque más lo daña una Coca-Cola. Una Coca-Cola es más ácida que el gel de blanqueamiento, ¿no? El mismo jugo de naranja y el ceviche, ¿no?, que preparamos con limón, es también un plato ácido, ¿no? Ok, y un último mito que se suele decir es, por ejemplo, yo me voy a blanquear los dientes, pero desde que me blanqueo los dientes ya siento frío todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo lo manejarías tú? Lo que pasa es que hemos explicado que el diente es atravesado por el peróxido, ¿no? Es como yo colocar una sustancia en esta mesa y que termine atravesando totalmente la mesa porque la sustancia es muy ácida. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el tratamiento los dientes quedan con esa sensibilidad que tú estás explicando, ¿no? Uno como que respira, hasta de repente abre la puerta y dice, ay, me duelen los dientes, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? Que el producto todavía está trabajando, porque cuando nosotros hacemos el tratamiento en la consulta, o sea, no porque retiramos el gel, el tratamiento ya terminó, el tratamiento no, ¿qué pasa? De que continúa. Internamente, los peróxidos todavía siguen liberando radicales libres y están dentro del diente por lo menos 2 o 3 semanas. Tanto es así que cuando queremos hacer un proceso adhesivo
¿no? Es decir, queremos hacer una curación posterior al blanqueamiento, no la podemos hacer al día siguiente del tratamiento. Tenemos que esperar un tiempo de 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Porque los productos siguen actuando y hay esa sensibilidad que tú bien dices, pero que se va a manifestar 2 o 3 semanas posteriores. Se inhibe la adhesión. Y no se hace justamente porque puede ser inhibida la adhesión por el oxígeno residual que está dentro del diente. Para eso, inclusive en operatorio, hoy en último, hay una técnica del gel de glicerina, ¿no? Que le llaman el inhibidor de oxígeno, que justamente se coloca pues sobre la superficie dental para mejorar la adhesión y evitar justamente la formación, ¿no?, de esta capa inhibida. Y finalmente, para aclararnos, hay 2 tipos de peróxido, ¿cierto? Peróxidos, bueno, de carbamida y de hidrógeno, ¿no? ¿Cuál de los dos es Pero en realidad yo diría que el peróxido de carbamida es el hijito del peróxido de hidrógeno. Si me permites una comparación sencilla para la teleaudiencia, el peróxido de hidrógeno sería ron y el peróxido de carbamida sería ron más Coca-Cola. Que quiere decir que el peróxido de carbamida es el mismo peróxido de hidrógeno, pero que le han sumado urea. ¿Para qué? Para hacerlo más débil, para que no el producto tú lo puedes usar en una férula, dice toda la noche, ¿no? Entonces, para que la agresión no sea tan fuerte, usas carbamida. Pero los dos son lo mismo. Uno es el peróxido de hidrógeno solo, y es el papá, ¿no? Y el otro es el hijito, que han tenido que combinarlo con urea para tener el peróxido de carbamida. Pero ambos tienen el mismo mecanismo de acción, porque yo seguiría con la analogía y te pregunto, ¿y si usted toma ron con Coca-Cola, es garantía que no se va a emborrachar? No, porque si toma la suficiente cantidad también se emborracha. Entonces es lo mismo. Si usted no coloca peróxido de carbamida, no es garantía, pues no que no va a doler, o sea, también puede doler, tiene el mismo mecanismo de acción, ¿no? Entonces hay que colocarlo un tiempo mayor y tener cuidado, porque cuando haces esas técnicas de férulas, muchas veces el paciente se queda dormido, traga producto, gusto desagradable, irrita el estómago, tiene regurgitación. Entonces todo esto es de repente efecto contrario que se puede dar cuando también usamos estos productos, ¿no? Entonces tú recomiendas mucho mejor un tratamiento de consultorio que uno casero. No, el mejor tratamiento es el combinado, ¿no? O sea, yo hago un tratamiento de consulta y puedo reforzar con férulas. Eso ya depende, digamos, de la inmediatez de mi paciente. La paciente dice, me caso mañana, entonces le hago el tratamiento de consulta, ¿no? Hay pacientes que no tienen prisa, puedes comenzar al revés con férulas y después citarlos al consultorio para hacerles, ¿no?, el retoque final. Porque ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente de que uno tiene más concentración y como si fuera varias citas del otro en una sola. Perfecto. Otro mito que me están escribiendo es el tema de la goma de mascar, ¿no? Ya. Por ejemplo, si estás en tratamiento de blanqueamiento, dice no debes usar goma de mascar. ¿Mito o verdad? Entonces, la goma de mascar, yo no la uso, ¿no? Sé que, bueno, no podría armar el producto que de repente, no sé, la gente consume, pero te doy mi razón, es alimento artificial. Cuando yo mastico el alimento, se segregan ácidos en el estómago, porque primero hay enzimas en la boca que van a transformar el alimento, uno lo va a tragar, va a llegar hasta el estómago y van a agregarse los jugos gástricos. Pero ¿qué pasa cuando tú comes un chicle? Estás engañando y no va a llegar ningún alimento al estómago, pero sí va a haber secreción de ácidos y va a dañar directamente. Entonces, no interactúa con el agente clareador para nada. Y no tiene nada que ver. El agente de clareamiento interactúa ¿con quién? Con el diente, ¿no? Lo atraviesa y degrada, como decía, los pigmentos. Tiene mucha afinidad por romper la estructura de los pigmentos. Y ahí viene también el cuidado, pues, ¿qué pasa? Que si los pigmentos tienen estructura de proteína, el esmalte también, la dentina también, la pulpa también, las neuronas también, o sea, todas las células de mi cuerpo son proteína. Y el peróxido tiene afinidad por comer esa proteína, degradar esa proteína. El chicle no tiene nada que ver, o sea, con eso. Escúchame, y finalmente, en cuanto a las recomendaciones, ¿qué le dirías tú para todos aquellos que nos están escuchando que se han hecho un clareamiento dental o se van a hacer un clareamiento? ¿Cuáles son las recomendaciones que deberían considerar frente a las indicaciones de su cirujano dentista tratante? Bueno, no excederse en los tiempos, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente que tiene la urgencia de viajar y me dice, quiero blanquearme durante 3 horas seguidas. No tiene sentido. El protocolo que te dije es el tiempo 45 minutos. Que tú lo pongas más tiempo, ¿no? O menos tiempo, o sea, no va a ser la diferencia. Un tiempo indicado es bueno, ¿no? Lo otro, quiero combinar los tratamientos mejor, porque un tratamiento combinado va a ser mejor que un tratamiento que se ha hecho solamente en consulta, ¿no? Hay colegas que prefieren hacer solo el de consulta, pero reitero que cuando uno combina es mejor. Y lo más importante también, ¿no? Alertar a
digamos, el paciente sobre los resultados, no prometer una falsa esperanza, una falsa expectativa, ¿no? Hay veces que lo simulas el resultado en internet, pero no puede llegar a eso. El tratamiento no es previsible. No puedo predecir yo la cantidad, ¿no? de tonos que voy a bajar, porque esta es una pregunta frecuente también. Hace poco un colega me escribe de Puno y me dice, doctor, ayer usé su producto y a lo mucho habrá cambiado un tono. Y tú, ¿cuántos tonos esperas cambiar? ¿20? O sea, 10, no. A lo mucho tú cambias 1 o 2 tonos, ¿no? Entonces, aquí hay un error. Veo muchas publicidades de pastas dentales, por ejemplo, ¿no? En la cual utilizan alguna imagen televisiva y dicen te cambia un tono diario durante una semana, o sea, son 7 tonos. Y no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque el colorímetro que nosotros a veces usamos para demostrar esto no tiene más de 7 tonos, o sea, solamente tiene 4 variaciones. De la 1 a la 4, del B1 al B4, o sea, de C1 al C4. O si está en números del 110 al 140, ¿no? Pero no vas a cambiar tu 20 tonos, eso es mentira. Y con el tema de los alimentos post-tratamiento, ¿sí? Las recomendaciones que uno hace no son para toda la vida, porque hay veces que no estamos en Navidad, Año Nuevo, y tú dices no puedes comer cítricos, naranja, mandarina, limón, ceviche, ¿no? Vas a evitar Coca-Cola, café. ¿Cuánto tiempo? Y el paciente dice, ¿y qué voy a comer? Entonces, si tú le mandas un tiempo muy largo, durante todo el tratamiento, no, yo normalmente le digo 1 o 2 días. Uno o dos días café. Que suspende el café, que suspende todo lo que tiene color, el tallarín amarillo, rojo, verde, el chifa, el sillao, es decir, o sea, todo lo que tiene mucho color y nuestra comida que es tan pigmentada, definitivamente, pues no, vamos a suspenderla, pero por un tiempo que no va a ser de meses. O sea, para ti la recomendación es después de un tratamiento, 2 días. Termino un par de días. Un par de días. ¿No? De ahí quiero seguir y ya bueno, pues voy poco a poco normalizando pues, ¿no? la dieta, pero no pedirle al paciente lo que nosotros mismos no vamos a querer hacer. Al contrario, de repente pues el paciente quiere pues no ya tomar un cubito de algo, pues una cañita que use un artificio para que pueda de repente mantener el color que acaba de obtener, ¿no? Y una cosa que también es importante que lo transmitas tú. Sí. Cuando nosotros usamos un agente clareador, Sí. somos un siguiente agente después Ya. de sensibilizante, ¿correcto? Ah, correcto, ¿Qué ya. aplicas? A todos los pacientes hay que aplicar el desensibilizante. Entonces, ¿qué pasa? Que también esa es una muy buena intervención. Porque, ¿qué ocurre? A veces tú compras un kit básico de aclaramiento y ¿qué viene? Viene peróxido barrera y no viene el desensibilizante. Y no es que no ven, o que no lo tengan, sí lo tienen, pero lo venden aparte. Tengo completo y ya no lo compran. Entonces, ¿qué pasa? No lo usan. Y no lo usa. Hace el tratamiento y ahí comete el primer error, que termina el blanqueamiento y no colocan ningún agente desensibilizante. El segundo error lo comete ¿cuándo? Cuando el paciente lo llama a las 3 de la mañana y de repente su primo. Y dice, vente que yo te abro la puerta, ¿no? Y yo te atiendo. Y recién le coloca el desensibilizador. Ya no. Cuando el olor es agudo, ya no vas a darle un desensibilizador porque el problema es inmediato. Ahí tienes que recurrir a la vía intramuscular. Ahí yo colocaría un ketorolaco potente. Si quieres alguna marca comercial, un analgésico de 60 miligramos, ¿no? Lo colocas y vas a poder tratar ese dolor agudo e intenso. Pero si tú recién vas a colocar un producto tópico que va a actuar lentamente, ya perdiste la oportunidad. La seguridad es que yo ni bien termino el tratamiento, ya debo estar colocando un agente desensibilizador. En mi caso personal, no solo coloco un desensibilizador. ¿Qué compuesto? Los desensibilizadores que tenemos en el mercado trabajan con nitrato de potasio y flúor. Y acá también yo tengo una posición personal. ¿Qué pasa? Que el nitrato de potasio actúa despolarizando, ¿no? A la membrana. Entonces, por ejemplo, tú tienes marcas comerciales de enjuagatorios bucales en Said. Vienen colutorio y vienen pasta dental. Y ambos que contienen flúor y nitrato de potasio. Entonces, el nitrato de potasio despolariza la membrana y el flúor causa una obstrucción. ¿Y cuál es la posición personal? Que el flúor te dicen que lo uses, pero va a interferir con el blanqueamiento. Por eso cuando yo hago blanqueamiento, más bien hago un blanqueamiento personalizado en el cual yo preparo los productos específicamente para el paciente de acuerdo a su edad, grado de respuesta inflamatoria, porque a los jóvenes de 20 años tienen una respuesta diferente de que tienen 40 o 60, ¿no? Veo permeabilidad, veo posibles defectos de estructura y formulo el producto de acuerdo a esa necesidad, de repente sin flúor y con nitrato de potasio, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, estimados escuchas, estuvimos con el doctor Marcos Cueva, especialista en laserterapia y claramiento dental. Marcos, gracias por tu visita. Muy amable por la invitación. Nos vamos a una pausa comercial. Volvemos.
¿Saben qué es esto? 8.000 años de excelencia en el arte del cultivo de la papa, la mágica integración entre las mejores tierras del mundo y microclimas únicos que solo existen en los Andes peruanos. Una selección de exquisitos ingredientes y fritas cuidadosamente hasta lograr la perfección. ¿Y las vas a tirar así? Respeto. Inca Chips, el tesoro de los incas, hecho snack. Papata Yupaitai. Bueno amigos, en esta oportunidad hemos desarrollado dos temas importantes que van a servir para esclarecer todas aquellas dudas que podamos tener. Definitivamente el tiempo siempre es ingrato, pero hemos tocado dos elementos básicos. La prevención es importante, como dijo el doctor Mario Elías, iniciar en una edad temprana, cuidar los alimentos. La técnica de cepillado es muchísimo más importante que la pasta dental. Ojo, sin prescindir de ella, porque estamos hablando de que somos un país que tiene diferentes culturas. La incidencia definitivamente va a repercutir en cómo le dosifiquemos los carbohidratos a nuestros niños y cuándo empieza la primera consulta en el consultorio odontológico. Y por otro lado, el doctor Marco Cueva nos ha hablado cómo funciona el clareamiento dental, cuál es el efecto de este agente sobre la estructura del esmalte dentario y cuáles son las posibles reacciones negativas si es que nosotros aplicamos este agente clareador antes del cierre de la raíz en una persona que está en un niño, sobre todo entre los 6 y 8 años, que están en proceso de cierre apical. Es mucho tener en cuenta, es muy importante tomar en cuenta estas consideraciones y recomendaciones porque los especialistas han dado su opinión. Definitivamente, más de uno se ha hecho un clareamiento dental y a veces el criterio puede variar entre un colega y otro colega, pero hemos tratado de resumir de una forma muy concreta cuáles son los efectos, los mitos, las verdades y las recomendaciones. No queda más que en nuestra próxima sesión vamos a tener dos invitados especiales. Eso es todo por su amable sintonía. Conmigo será hasta el próximo martes de 5 a 6 de la tarde con Sonrisa TV, un programa de salud oral donde podremos absolver todas tus dudas. Como siempre, a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Llegamos a más de 100 ciudades a nivel nacional por las diferentes operadoras del servicio de cable. En la producción, Wilson Ramírez Vizcardo, y en la dirección de cámaras, Gabriel Falcón. Y su servidor en la conducción de este programa, doctor Marco Mendoza. Conmigo será hasta el próximo martes a las 5 de la tarde. Chao. Este programa es auspiciado por FACOP, FIAS, Sejam
FACOP, o nosso compromisso é entregar aos alunos um ensino de excelência, com total En uno de los mayores polos de la odontología mundial, donde el conocimiento, la ciencia y la innovación se unen, existe una institución preparada para formar profesionales sin fronteras y en la área odontológica. La FIASPI, Facultad Iberoamericana de Sao Paulo, ubicada en Bauru, la capital mundial de la odontología, es mucho más que una facultad. Es un centro de excelencia, intercambio internacional y formación de alto nivel. Aquí, la enseñanza trasciende los límites geográficos. Actualmente, atendemos de manera exclusiva a estudiantes de Perú, Venezuela, Bolivia, quienes comparten experiencias, culturas y conocimientos, construyendo una formación verdaderamente global. La FIASP está especializada em programas de pós-grado e especialização em odontologia, com enfoque em la prática real, el respaldo científico e uma preparação completa para o mercado actual. Contamos com diversos cursos de especialização com reconhecimento internacional em áreas como harmonização orofacial, implantologia, endodôncia, periodôncia para implantólogos, reabilitação oral, dentística e ortodôncia. Nossa infraestrutura ha sido diseñada para quienes buscam uma evolução constante. Clínicas modernas, totalmente equipadas, com atenção a pacientes reales, donde a teoria se transforma em prática todos os dias. Y cuando se trata de profundización anatómica, la experiencia va más allá. En alianza con FACOP Hack, la FIASPI ofrece prácticas en cadáveres fresh frozen en un centro de anatomía dentro de la propia institución, proporcionando un nivel de aprendizaje que pocos lugares en el mundo ofrecen. Estudia em las clases climatizadas, cômodas e tecnológicas, criadas para favorecer a concentração, o intercâmbio de ideias e o crescimento profissional. Además, conta com a área de conveniência completa, que promove a integração, o networking e a vivência acadêmica. Acá em FIASP, formar especialistas é solo parte do propósito. Formamos profissionais capazes de atuar em qualquer parte do mundo, com seguridade clínica, visão internacional e capacidade técnica. Então, não perda tempo, vem ser FIASP você também. Donde la odontología se conecta con el mundo.